Buenos días, tardes, compañeros y profesora. Nos tocó a nosotros exponer el tema de transformaciones en CSS. Somos el equipo 5 que está conformado por Javier Alejandro García Romero y Miguel Gishay Rodríguez Enríquez. Aquí tengo a mi compañero. ¿Qué tal? Buen día a todos y vamos a presentarles las transformaciones en CSS, ya sea en 2D y en 3D, si el caso da para ambos. Bueno, ¿qué son las transformaciones en CSS? Eh, bueno, Como leí en varios textos, es uno de los elementos más interesantes de las hojas de estilo. Lo que hacen es hacer efectos visuales en 2D y 3D, los cuales a final de cuentas pues nos ayudan a que nuestra página se vea de manera más profesional. Los cuatro principales o los cuatro conocidos son el Skew, Scale, Rotate y Translate. Skew, que hace pues deforma un objeto como se requiera para ponerlo en nuestra página. Scale pues hace que un objeto aumente de tamaño o reduzca de tamaño dependiendo de los valores que le demos. También lo vamos a explicar después. También tenemos lo que es Rotate, el cual nos ayuda a dar una animación de giro o ya sea, cuando estamos hablando de 2D, sea para la izquierda o sea para la derecha. Y Translate traslada un objeto de una posición original a una posición marcada en los valores que le demos. Estos Y efectos. bueno, todo esto, toda la parte de la transformación también es conocido como animación para CSS y también se puede encontrar de esa forma, buscando en un buscador, ya sea Google, Mozilla, lo que sea, y puedes poner animaciones de CSS y puedes encontrar todas estas, ya que también es otro nombre que se le atribuye a las transformaciones. Como dijo mi compañero, pues eso. Continuamos con la siguiente diapositiva. Bueno, primero, ¿qué debemos de saber? Hay ciertos puntos generales antes de empezar con el tema para poder entenderlo mejor. Las funciones de transformación se pueden aplicar en entornos ya sea de segunda o tercera dimensión. Se pueden aplicar varias transformaciones en un elemento al mismo tiempo, o sea que no estamos limitados a aplicar ciertas animaciones o ciertas transformaciones de una sola a la vez. Podemos aplicar varias al mismo tiempo para lograr el efecto deseado o la transformación deseada. Para transformar un elemento se usa un sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas lo vamos a explicar en las siguientes diapositivas, eh, el cual pues digamos que va a ser un pequeño repaso de lo que es un sistema de coordenadas, el cual utiliza la propiedad transform. Eh, ¿Qué más? Todo empieza con la propiedad transform, en la cual aquí podemos ver la sintaxis que utilizamos, transform. Y aquí podemos después de eso poner las funciones que queramos, función uno, función 2, función n, o sea, puede aceptar más de una función. Transform origin, que indica el origen de la transformación e indicamos la posición usando el sistema de coordenadas que previamente hemos platicado y que posteriormente vamos a explicar. También tenemos el transform style, el cual modifica el tratamiento de los hilos de los elementos hijos. Es como lo que afecta a uno va a afectar al siguiente y así. Bueno, para eso vamos a continuar con la siguiente diapositiva que nos dice lo que es el sistema de coordenadas. eh, y vamos a explicar un pequeño fragmento de lo que es un sistema de coordenadas y también pondremos un video. ¿Qué es el sistema de coordenadas? Una pequeña definición: es un conjunto de valores que permiten definir la posición de cualquier punto en un espacio geométrico. Ya lo hemos visto muchas veces en vectorial, en varias materias de matemáticas hemos usado este plano. Este plano se puede utilizar en dimensiones 2D y 3D. Este plano tiene un punto de referencia, normalmente es el 00 si es en 2D y 000 si es en 3D. ¿Qué más puedo decir? El sistema de coordenadas que vamos a utilizar aquí
es el de coordenadas cartesianas, ya que puede existir el de coordenadas polares, coordenadas, bueno, otro tipo de coordenadas, el cual no lo usaremos aquí. El que vamos a usar es el más conocido, que es el de coordenadas cartesianas, el cual está formado por dos ejes en el plano o tres en el espacio, indicando segunda dimensión y tercera dimensión. Las coordenadas de un punto cualquiera vendrán dadas por las proyecciones de la distancia entre el punto y el origen sobre cada uno de los ejes. Esto nos ayuda a poder manipular las coordenadas y poner al objeto que se desea en la posición deseada. Ahora, Y empecemos. bueno, como ya sabemos, la parte del sistema de coordenadas cartesianas viene definida sobre el eje de las X y las Y, pero aquí cuando vamos a utilizar un 3D sí va a agregarse el eje de la Z. Para aquí poder controlar todo esto necesitamos tener bien entendido cómo es que se manejan las coordenadas normalmente. Como sabemos, primero va a ir la coordenada X, después la coordenada Y y al final la coordenada Z. En este caso, las funciones utilizan ese mismo tipo de escritura para poder ser entendido de la coordenada que vamos a poner. Primero tenemos que ingresar la X, después la Y en dado caso de que vayamos a hacer algo en 3D, ingresamos en el tercer espacio lo que sería el eje de las Z, que es lo que le da el fondo a nuestra figura. Okay. En un sistema de coordenadas tridimensional requerimos tres objetos referenciales. Tales objetos son planos perpendiculares entre sí, los cuales se denominan planos coordenados. Cada plano divide el espacio en dos partes, a cada una de las cuales asignamos una dirección, positivo o negativo. Mostremos ahora los tres planos coordenados. Tenemos un primer plano. Piense en el plano del piso, al que notaremos como plano XD. A continuación, insertamos un segundo plano, perpendicular al primero. Este será el plano YZ. Finalmente, tenemos un tercer plano perpendicular a los dos anteriores. Las intersecciones de dos planos coordenados son denominadas ejes de coordenadas. Los notaremos por X y YZ. El origen del sistema es el punto de intersección de los tres planos coordenados y los tres ejes. Notaremos a los planos con las dos letras correspondientes a los ejes contenidos en dicho plano. Los tres planos coordenados definen direcciones en el espacio. Cada dirección se puede definir mediante una semirrecta, un semieje, de las dos determinadas por el origen sobre cada eje coordenado. Así, el plano YZ en amarillo define convencionalmente dos direcciones, delante positiva y detrás negativa del plano YZ. La dirección positiva está dada por el denominado semieje positivo de las X. Por su parte, el plano XZ define las direcciones derecha positiva e izquierda negativa respecto de dicho plano. La dirección positiva está dada por el denominado semieje positivo de las Y. El plano XY, a su vez, define las direcciones arriba positivo y debajo negativo del mismo plano. La dirección positiva está dada por el semieje positivo de las Z. Para un punto P en el espacio tridimensional, una coordenada con relación a un plano coordenado es la distancia dirigida con signo del punto al plano coordenado. Así, todo punto tiene tres coordenadas, las que ordenamos en una terna, X, Y, Z. X es la coordenada con relación al plano YZ. X será positiva si el punto está por delante del plano y negativa si está detrás. X será igual a 0 si el punto está justo sobre el plano YZ. La segunda coordenada Y es la coordenada con relación al plano XZ, indicando si el punto está a la derecha, coordenada positiva, a la izquierda, coordenada negativa, o sobre ella, coordenada 0, todo al correspondiente plano. Z es la coordenada respecto del plano XY, direcciones arriba positivo, abajo negativo o sobre coordenada 0.
Continuamos y vamos a empezar a explicar las diferentes funciones con las que cuenta la propiedad transform. La primera y una de las más fáciles es la función de translación. Y empecemos. ¿Qué es la función de translación? Bueno, son aquellas que realizan una transformación en las que podemos mover el elemento de un lugar a otro. En caso de que usemos el plano en segunda dimensión solamente, podemos moverlo en el eje X y en el eje Y. El eje X es de manera horizontal y dependiendo del valor que le demos, ya sea positivo o negativo, si es positivo lo podemos mover hacia la derecha y si es negativo podemos mover nuestro objeto hacia la izquierda, basándonos en el plano cartesiano, obviamente. Igual pasa lo mismo con el eje Y. Si es positivo podemos mover nuestro objeto hacia la parte superior. Y si es negativo el valor, podemos mover nuestro objeto hacia la parte superior de nuestra pantalla. Eh, bueno, continuamos con lo que es la sintaxis de la función de traslación. Aquí podemos ver las diferentes formas de referirnos a esta función. Podemos hacer una de manera general, la cual indica las dos coordenadas en X y Y, la cual nos permite moverlo horizontal y verticalmente a la vez. Pero en caso de que solo queramos moverlo horizontalmente, tenemos la función translateX, la cual nos ayuda a mover nuestro objeto solo de manera horizontal. Y igual también tenemos la función translateY, la cual nos ayuda a mover nuestro objeto de manera vertical solamente, indicando el valor y un valor el cual moverá el objeto hacia esa posición. Eh, La función de translación 3D también tenemos esta, la cual se le agrega una tercera coordenada, la cual es z, la cual nos indica profundidad. Aquí podemos ver, la primera indica, podemos indicar solamente la profundidad en específico con la función translate z. Y podemos indicar las tres, mover una figura en los tres ejes con la función translate 3D, la cual de parámetros acepta los tres valores x, y, z. La explicación aquí dice, en este caso se agrega un tercer valor, el cual pertenece al eje Z y nos indica la profundidad de nuestro objeto. Los parámetros se basan en el sistema de coordenadas que explicamos anteriormente, que fue el sistema de coordenadas cartesianas. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de traslación muy básico y yo creo que muy fácil de entender, el cual queremos trasladar un objeto 100px en horizontal. Aquí podemos ver cómo usamos la sintaxis en el ejemplo. Y aquí tenemos una pequeña animación de lo que hace nuestro ejemplo. Como podemos ver, se traslada hacia la derecha ya que el valor es positivo. Y en caso de que lo hubiéramos puesto menos 100px, se hubiera trasladado hacia la izquierda respecto al origen que se puede establecer desde las propiedades que explicamos en la primera diapositiva. Continuamos con lo que son las funciones de escala. Como dice su nombre, estas son para escalar un objeto de tamaño, ya sea grande o pequeño. Aquí está la explicación. ¿Qué son las funciones de escala? Las funciones de escalado realizan una transformación en la que aumentan o reducen el tamaño de un elemento, basándose en el parámetro indicado, que no es más que un factor de escala. Ahora continuemos con el ejemplo la sintaxis de la función de escala. Al igual que la función translate, podemos indicar generalmente en coordenadas x y y el factor de escala horizontal y factor de escala vertical. En caso de querer que nuestro objeto se escale nada más en el factor horizontal o vertical, tenemos las funciones scale x y scale y. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejemplo, scale 2,2, el cual realiza una transformación de escalado del elemento, ampliándolo al doble de su tamaño original. Si nosotros quisiéramos deformarlo más, podríamos poner uno de los dos valores con, no sé, 2,1.5 y la imagen se deformaría del tamaño o de las dimensiones originales. También tenemos lo que es la sintaxis de la función de escala, pero 3D, el cual se le agrega el factor de profundidad, que es la coordenada z. Al igual que la primera explicación de sintaxis, tenemos una general que indica f de x, f de y f de z. Y también tenemos lo que es scale z, que es nada más indica profundidad en f de z.
El ejemplo de escala es igual a 1 básico. Aquí vamos a escalar el objeto 125%. Recuerda que los valores para scale son decimales y siendo 1 el tamaño original, aquí podemos ver una pequeña animación de lo que es el factor de escala, agregándolo, bueno, haciendo que el tamaño sea de 125% el tamaño original. Y ahora vamos con mi compañero para lo de las funciones de rotación 2D y 3D. Vale, entonces pasamos a hacer las funciones de rotación 2D y 3D. Como ya sabemos, están divididas en una que va a ocupar el X y Y la otra va a ocupar X, Y y Z. Entonces, las funciones de rotación simplemente giran el elemento, el número de grados indicados. Ahora pasamos a ver la sintaxis de la función de rotación 2D, simplemente. Vemos que hay tres, es la rotación sobre X y la rotación sobre Y. Rotate, como ven, todas tienen dentro un argumento que dice deg. Deg va a ser nuestro ángulo que vamos a utilizar para rotar la imagen o la figura que vamos a utilizar. Entonces, rotate X simplemente va a ser sobre el eje de las X, rotate Y sobre el eje de las Y rotate normal va a girar sobre su propio eje. Con transform rotate 5 deg vamos a realizar una rotación de 5 grados del elemento. Mientras que con X y Y, pues vamos a hacerlo respectivamente sobre sus ejes. Ahora vemos la sintaxis en 3D. En 3D son dos funciones, rotate Z y rotate 3D. Rotate 3D va a utilizar tres ángulos, mientras que rotate Z va a utilizar solamente un ángulo que va a ser para el eje Z. Rotate 3D va a ser una rotación que va a permitir moverse sobre los tres ejes que vamos a tener, el X, Y, Z. Con transform rotate 3D 1,1,0,5D realizamos una rotación de 5 grados del elemento sobre esta coordenada. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver a skew. Skew son las funciones de deformación que establecen un ángulo para torcer o inclinar un elemento en 2D. Como vimos al principio, hicimos como un romboide, había un cuadrito al principio y se mueve a un romboide. Ese es skew. Va a mover una figura y la va a deformar. Entonces, vemos la sintaxis. La sintaxis de skew se va a dividir igual en dos partes, el 2D y el 3D. Skew, sin ninguna otra letra más, va a utilizar el ángulo en X y el ángulo en Y. Esto es para deformar la imagen de los dos ejes. Mientras que skew X va a dejar como plana o sin mover un ángulo y va a mover los otros dos. Skew Y hace lo mismo, solamente que sobre el eje de las Yes. Mediante transform skew 10D y 5D podemos hacer una transformación de varios grados, así como realizarla solo respecto al eje X o Y con sus respectivos skews. Ahora vemos a skew, un pequeño ejemplo que es el que les dije al principio, es hacer un romboide. Simplemente vamos a utilizar skew X y con ese vamos a formar ese romboide. No vamos a mover lo que está sobre el eje de las Y, simplemente vamos a mover las dos plataformas que se mueven sobre el eje de las X. Ahora vamos a hablar sobre matrix. ¿Qué es matrix? Bueno, pues matrix se puede utilizar para obtener transformaciones personalizadas más complejas y específicas. Matrix es nuestra matriz que vamos a utilizar de transformaciones. Nos va a ser útil para poder ocupar diversas transformaciones sin necesidad de tener que estar como metiendo tanto. Simplemente va a estar dentro de una matriz. Entonces vemos la sintaxis de la función de matrix. Matrix se divide en dos. En la parte 3D y la parte 2D. En Matrix 3D vamos a tener hasta 16 valores que podemos ingresar, mientras que en Matrix 2D, la de abajo, vamos a tener solo 6 valores. Esto es debido a que en el 3D estamos agregando un eje más y pues nos está permitiendo utilizar muchísimo más espacio y tener más opciones para manejar estas imágenes. Entonces, abajo dice con transform matrix 1,2, -1, 1,80, 80
podemos ocupar diferentes transformaciones de forma más específica. Como les dije, Matrix nos va a permitir utilizar distintas transformaciones de las que hemos visto en la presentación, pero dentro de ella. O sea, Matrix va como a llamarlas para poder utilizarlas. Es utilizar muchas transformaciones en una sola transformación, que es Matrix. Y bueno, esto nos va a servir, por ejemplo, para poder hacer todos los que vimos al principio, pero en uno solo. Imaginemos que tenemos un cuadro, lo deformamos con Skew, lo rotamos con Rotate, después lo hacemos más pequeño con Scale y terminamos moviéndolo con Traslate. Para eso nos puede servir Matrix, y cada uno definido sobre un eje. Bueno, Y bueno, entonces esto sería todo por nuestra parte. Les agradecemos por habernos escuchado, por haber visto esta presentación, y sería todo, a menos que mi compañero quiera agregar algo más. bueno, podemos decir que la propiedad transform es muy importante, pero debemos tener cuidado con ella, ya sea porque puede llegar un momento en el que se deforme mucho nuestra página, pero si sabemos utilizarla nos va a dar, bueno, va a dar una vista muy profesional a la página o el proyecto que queramos realizar. Y bueno, muchas gracias, al igual que mi compañero que dijo él, gracias por escucharnos y sería todo. Hasta luego.